Nosotros, como saben, vamos a hablar de un tema un poquito delicado, algo fuerte. Entonces, me gustaría que todos estuviéramos con esta mentalidad, ¿vale? ¿A qué voy con este pequeño ejercicio? Me gustaría que todos me ayudaran a respirar un poco. Me refiero a respirar un poco profundo, ¿vale? Respiremos todos juntos, ¿vale? Respiremos hondo y soltémoslo. Por favor, otra vez. Respira hondo y soltémoslo. Tema delicado el tema que vamos a mencionar el día de hoy, ¿ok? Necesito que ten- tengan en mente la idea de que me gustaría crear en ustedes, o al menos la hora que vamos a estar hablando, una persona, una parte de nosotros que puede llegar a salvar alguna otra vida, tanto una vida de un ser querido, de un desconocido, mejor aún, nuestra propia vida, ¿vale? Para esto, pues hay varios puntos importantes que me gustaría mencionar. Como les digo, son temas fuertes, así que por favor, ayúdenme con esta parte de comprender. En México, la segunda causa de muerte más común en jóvenes entre 15 y 29 años es el suicidio, realmente. La segunda causa de muerte en México. Desde pandemia, esto ha aumentado un 20%. Desde que nos han encerrado, desde que tuvimos menos contacto con las personas, nos hemos sentido diferentes. Ha habido más problemas con nosotros mismos, ha habido más problemas con los familiares, ha habido más problemas en el trabajo, con las relaciones, amigos, ha habido conflictos. Y para muchos, esto se ha determinado en el punto interesante que es la depresión, ¿vale? La depresión es un tema interesante que todos hemos pasado. Es un tema común y me gustaría que lo lleguemos a normalizar, así como el tema de la muerte. Mucho se ha dicho sobre México, que es el país que se ríe de la muerte en algunos puntos. Sí, claro, de cierta forma es algo normalizado que hemos tenido, pero cuando se habla de suicidio, es un tema que realmente sí intentamos no tocar. Necesitamos normalizar estos temas. Necesitamos normalizar el que estos puntos son interesantes, que se tienen que hablar cada vez más. Por ejemplo, mencionábamos que en la depresión todos nos hemos sentido de cierta forma deprimidos, todos nos hemos sentido de cierta forma tristes. Incluso también es completamente válido aceptar que todos en algún momento hemos considerado pues la idea de una muerte. Todos lo hemos considerado. No tiene nada de malo. Como te digo, hay que normalizarlo un poco más. No tiene nada de malo hablar. Esa es la primera enseñanza que me gustaría que tocáramos. Tú siendo un padre, siendo un hijo, siendo un hermano, siendo un conocido, un amigo, una pareja, es completamente válido que tú llegues a mencionar estos temas. ¿Vale? Por favor, si lo puedes mencionar, te lo agradecería mucho. ¿Por qué es importante tocar estos temas? Estos temas son importantes porque a algún joven que llega por primera vez a experimentar el pensamiento de la muerte, se espanta, se asusta. Dice, ¿acaso ya no quiero vivir? ¿Acaso mi vida es tan horrible? Uno no sabe qué pensar sobre esto. Uno no sabe cómo reaccionar. Entonces, es importante que lo lleguemos a comunicarnos. Claro, como por ejemplo, padres a hijos, pero también es importante que los hijos tengamos la confianza de hablarlo con los padres. No solo es responsabilidad de los más grandes, también de las personas que los... ¿Qué pasa cuando uno expresa lo que decimos y decimos, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, profesor, compañero, amigo? Tengo ideas de pensamientos de suicidio o de muerte, por decirlo de una manera. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer en esos puntos? Primero que nada, escuchemos, ¿vale? Hay que dejar que se desahogue. Esa es una palabra interesante que normalmente utilizamos cuando hablamos de temas que nos son delicados. Un desahogo. Un desahogo es la sensación de que tenemos las cosas hasta la garganta, que no podemos ni respirar. Por eso el hablar sirve como una forma de soltarnos, una forma de tranquilizar. Escucha a las personas, ¿vale? Esa es nuestra segunda enseñanza. Aprende a escuchar. Sé que para muchos podemos llegar a considerar la idea de que sus problemas no son tan importantes o cómo puede ser que te sientas mal por esas cosas o hay más parejas en la vida o cualquier cosa. Sé que para nosotros puede haber una solución porque a lo mejor ya pasamos por esa situación. Pero recuerda, no es lo mismo tu percepción que la percepción de tus hijos.
que la percepción de alguna otra persona. Entonces, sé consciente y sé empático. Si dice esta persona que se siente triste porque sacó un 9 y no un 10 en sus calificaciones, no te rías. Manéjalo con la seriedad que es, con la seriedad que esta persona le está dando. Ok, entiendo que te sientas frustrado por no haber sacado una mayor calificación, pero no te preocupes, vamos a hablar de qué podemos encontrar, qué podemos hacer al respecto. Es diferente. Normalmente tenemos pensado que nosotros en la vida somos los únicos que podemos llegar a tener conflictos. A lo mejor no lo sabemos de manera consciente, pero de forma inconsciente muchos hacemos menores los conflictos de los demás y solo son importantes los nuestros. No pasa nada, date cuenta de esto y observa si eres una de esas personas. Si sí, no pasa nada, lo mismo. Recuerda que puedes apoyar a las demás personas. No importa si es algo pequeño o grande. A esta persona le es interesante y le es doloroso ciertos puntos. Entonces, sé empático, por favor. Seguimos. Me gustaría que siguiéramos respirando juntos. Respira profundo. Te acompaño. Soltamos. Ok. Siguiente punto. En América hay 100,000 suicidios al año, ¿vale? En solo América. Al menos eso fue lo que se registró en el último año. Y por cada una de estas personas, 20 fueron afectadas, fueron intentos de suicidio. No todos se completaron. Entonces, aún hay más personas que tienen estos deseos o estos pensamientos. Sobre qué sucede en la persona de una persona con depresión o con intentos de suicidio, es importante que lo analicemos. Me gustaría que te analizaras también, ¿vale? Cuando una persona tiene depresión, sentimos que nada vale la pena, que falta un propósito, que no soy feliz, que no me encuentro a gusto, que debería tener más. Hay muchos pensamientos que nos rodean. Me gustaría que los analizaras y vieras si estos pensamientos se pueden solucionar o hay algún otro conflicto atrás de ellos. Normalmente decimos, y es solo un ejemplo, ¿verdad? No soy feliz con lo que tengo. ¿Ok? ¿Qué te gustaría tener? A eso es evaluar nuestros pensamientos. Me gustaría que lo practicaras. Ok, sigo con el ejemplo. ¿Qué te gustaría tener o qué te gustaría alcanzar? A lo mejor una tele más grande, a lo mejor un auto nuevo, a lo mejor no te sientes feliz porque no estás rodeado de muchas amistades, con muchas bebidas, como se enseña en la televisión o en algunos videos. Hay que analizar nuestros pensamientos. Muchos de nuestros pensamientos que tenemos las personas depresivas pueden ser un poquito excesivas, pueden ser un poquito dadas a términos ya completamente inalcanzables. Por ejemplo, muchos diríamos a decir, jamás volveré a ser feliz, jamás volveré a encontrar otra pareja. De cierta forma entiendo el punto y como te digo, es completamente válido sentirse así, pero llevarlo a un extremo como un jamás es diferente. Entonces, me gustaría que evaluáramos un poco los pensamientos. Evalúa tus propios pensamientos. Antes de poder ayudar a otros, me gustaría que pudieras ayudar a ti. ¿Ok? Para esto hay una filosofía hermosa que es sobre las bolsas de aire que salen en los aviones cuando existe un accidente. Cuando existe un accidente, bajan estas bolsas de aire para que respiremos. La filosofía de estas bolsas de aire es que antes de ayudar a un hijo, a un enfermo a ponerse su bolsa de aire, primero te pongas a ti. Y lo mismo es esta filosofía hacia estos temas. Me gustaría que antes de que ayudaras a alguien más, pudieras ayudarte a ti mismo. Pudieras ver, podrías sentirte seguro de que no estamos pasando por eso. ¿Ok? Siguiente punto. El siguiente punto es que muchas personas damos por, ¿cómo se dice? Decimos que no va a pasar nada si dejamos estos temas sin cumplir o sin hacer algo al respecto. Muchos nos quedamos con la idea de que como no lo veo sufriendo, como no lo veo llorando, como no lo veo haciéndose daño o como lo veo yendo a la escuela, o como lo veo yendo a trabajar, pues a lo mejor entonces no pasa nada. Luego se le pasa. Muchos tenemos esta idea de que como no veo que está sangrando o que tiene un hueso roto,
pues entonces no pasa nada. Muchos seguimos creyendo eso. Pero recuerda, las heridas del corazón o de la mente pueden ser incluso más grandes o más dolorosas. A lo mejor y no se ven. A lo mejor nosotros como espectadores no lo vemos, pero no porque no lo veamos significa que no existe. Entonces, ten cuidado. Acércate más a estas personas. Habla las cosas que tienes que hablar. Si de esta conferencia te quedas con algo, me gustaría que fuera con la siguiente frase. Nadie muere por hablar. El silencio es el que mata. Nadie muere por hablar. El silencio es el que mata. ¿Por qué es importante mencionar esta frase? Porque me gustaría que lo intentaras. Si estás viendo a una persona sufriendo, que se está sintiendo mal, o que de cierta forma está hablando cosas que son sobre la muerte o sobre esos temas, me gustaría que escucharas. Déjalo que hable, déjalo que se exprese. No importa si son cosas ridículas para ti, no importa si no tienes interés, uno nunca sabe y a lo mejor estamos ayudando a los. Entonces, por favor, escucha, deja que los demás hablen y, en tu caso, si tú eres una de estas personas, por favor, habla. Como te digo, muchos de estos casos de suicidio o depresión, muchos son beneficiados cuando la persona se decide hablar. Cuando nos sentimos deprimidos, sentimos que a todos los agobiamos y que a todos les hacemos daño y que a todos los molestamos. Nos sentimos con estos pensamientos, pero no es hasta que los hablamos que nos damos cuenta de las reales cosas que suceden. Es como, por ejemplo, todos hemos llorado en algún punto. ¿Cómo nos sentimos después de llorar mucho tiempo? Nos sentimos incluso aliviados o incluso hasta dormimos mejor. Sucede. Cuando uno se desahoga, puede llegar hasta pensar soluciones nuevas, cosas diferentes, a lo mejor puntos de vista que no vimos, pero no lo vimos porque teníamos la emoción atorada. Entonces, vuelvo con ese punto. Necesitamos hablar las cosas. Necesito que empieces a mencionar las cosas que te duelen, las cosas que hacen daño. Si tienes alguna preocupación, si algo que has pensado realmente es un conflicto, es mejor que lo hables. En situación de pareja, en familia, con amigos, muchos de nuestros pensamientos son solo intuiciones nuestras. Me gustaría que te dieras cuenta de los tuyos. Por ejemplo, vamos con un ejemplo. Digamos que mi pareja no me contestó hoy. Cuando no me contesta, yo considero, inmediatamente llegan los pensamientos de, es que a lo mejor no me quiere, a lo mejor y ya está con alguien más, a lo mejor pues ya la aburrí. Estos pensamientos pueden ser ciertos, ¿vale? Es completamente válido, pero realmente nos estamos basando en suposiciones. Y eso es lo que normalmente nos afecta en la depresión, los pensamientos, que muchas de estas son suposiciones. Como te digo, pueden ser verdad, no te voy a decir que no, pero realmente no lo sabemos. Realmente hasta que no lleguemos al punto de preguntar y decirle, oye, ¿sabes qué? No hablamos todo el día, ya no te intereso, ya no quieres hablar conmigo. Si no llegamos hasta ese punto, no sabremos si es cierto y la duda nos va a torturar más. A lo mejor puede ser que la pareja nos diga, pues sí, pero ya nos ahorramos al menos el dolor de estar en la incertidumbre. Al menos ya sabemos qué está sucediendo. Entonces, por favor, si te encuentras en alguna situación así, por favor pregunta, habla las cosas. Recuerda, tienes que sacar estas cosas de ti, tienes que desahogar. Siguiente punto. Cuando una persona llega a considerar el suicidio como una solución, no es que sea una persona egoísta, ¿vale? Existen muchos mitos sobre este tema. Me gustaría que los eliminaras en ti. Y si en algún punto una persona que conoces llega a mencionarlos, por favor corrígelos. Porque recuerda, esto es un tema en el que todos tenemos que hablar, todos tenemos que acompañar. Mito número uno, esto de querer suicidarse no es egoísmo, ¿vale? Tampoco es que sean valientes, tampoco significa que sean cobardes, tampoco significa que no aguanten, tampoco significa nada de esas cosas que normalmente se dicen. No significa eso. Cuando una persona intenta suicidarse o se suicida, no es porque esté pensando en ti o incluso en él. Realmente están sintiendo sufrimiento, mucho sufrimiento, que no lo demuestran a lo mejor, eso es diferente, pero sienten sufrimiento. Y en su cabeza, claro que entienden que eso es una solución, el suicidio es una solución,
pero al igual que todos nosotros, usaríamos ese punto o llegaríamos a tal extremo solo si encontramos que no hay soluciones anteriores que hayan funcionado, ¿vale? El deseo de suicidarse es por una falta de esperanza. Palabra clave sobre el tema del suicidio, la esperanza. Cuando uno se quiere suicidar es porque todo lo demás no funciona, porque todo lo demás ya pasó o no sucedería bien, o jamás entenderían mis padres ese tema, o mi pareja jamás me escucharía en este punto, o no hay esperanza, ¿vale? Ese es el punto clave y por el cual el suicidio es algo más común, porque se pierde la esperanza. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Recuerda, cuando encontremos a alguna persona así, o seamos nosotros las personas que tengamos estos pensamientos, recuerda hablar, exprésate con alguien más. Habla las cosas, di qué tienes, qué sientes, y de cierta forma nos vamos a desahogar y eso nos va a ayudar a ver las cosas con mayor claridad. Nos podemos encontrar una esperanza. Incluso si eres la persona que escuchas, puedes decir alguna que otra solución que puedas llegar a ver. O el simple hecho de decir, no estás solo, yo te acompaño. Y las veces que necesites ser escuchado, aquí estaré. Eso ya es un gran punto. Porque entonces la persona que tiene estos pensamientos se dará cuenta que no está solo y que tiene más cosas que puede hacer. A lo mejor no puede solucionar esto, pero encuentra una luz, algo de esperanza en, bueno, al menos esta persona me quiere y me respeta y está conmigo. Eso ya es algo. Entonces, sí me gustaría que tuvieras este punto presente. Sobre el suicidio, el tema más importante es la esperanza. Empieza a crearlo en uno mismo, empieza a crearlo en los demás. Am, ¿Todo bien ahí? Sí, sí, todo bien, Saúl. Bueno, no sé los Ah, compañeros. ok, no pasa nada. Sigamos con los puntos y me gustaría que siguieras respirando, por favor. Respira hondo conmigo y soltémoslo. Ok, siguiente parte. Hablábamos de que estos pensamientos del suicidio son pensamientos comunes y que a todo el mundo nos pasa, ¿vale? Hay 4 puntos interesantes sobre esto y me gustaría que los observaras en ti o en la siguiente persona, ¿ok? Puntos interesantes. Sobre los puntos interesantes, el primero es la idealización. Cuando uno tiene la idea de muerte, recuerda que es normal. Me gustaría que lo normalizáramos como en los puntos que ya había mencionado. Es normal, hay que hablarlo más seguido, bla, 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 bla. Ya lo mencioné. ¿Cuál es el siguiente punto de la siguiente etapa? El siguiente etapa es la planificación. Desde el punto número 2, ya deberíamos tener mucho cuidado, ¿vale? Recordemos que el primero es algo normal y debe de tratarse casi como algo común. Ya pasando a la segunda parte, que es la planificación, sí me gustaría que tuvieras mucho cuidado. Evalúate, evalúate tus propios pensamientos y evalúa qué estás haciendo o si puedes evaluar a la otra persona que se encuentra en esta situación de intento de suicidio, chécalo. Planificación. ¿A qué me refiero con planificación? La planificación es el crear estrategias, formas, el decir, yo creo que un día de estos sería buena idea tirarme a las vías. Yo creo que un día de estos debería comprar algún lazo y intentar colgar. Eso es una planificación. Y eso ya son un punto más grave ante estas situaciones de crisis. Por favor, ten cuidado de que no estemos planeando esto. ¿Ok? El siguiente punto es los intentos. Igual, lo mismo. Ya es un foco naranja, ya es un foco peligroso, ya es algo que tienes que tener cuidado. Así que si ves que la otra persona ya está en la parte de planear o intentarlo, significa que es una persona que ya necesita un tipo de intervención, a lo mejor con los familiares, a lo mejor con un especialista, con quien consideren necesario. ¿Ok? La planificación o los intentos, digo, también se puede ver en aspectos como el alcoholismo, como el consumo de sustancias,
como el buscar conflictos con alguien más. De cierta forma se está intentando, de cierta forma uno se está haciendo daño. Si está atacando a nuestro cuerpo, si me estoy drogando en varias situaciones, pues claro que es un conflicto mayor y se puede considerar como un intento. Entonces, no lo olvides. El último punto sobre estas etapas, pues en sí ya es el suicidio, ¿vale? Obviamente esa ya es una situación en la cual pues no queremos que nadie llegue. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese último punto, con los cuatro últimos puntos mencionados. Sigamos respirando, ¿vale? Respira hondo conmigo y soltémoslo. Siguiente punto, los motivos. Recordemos que el suicida, la persona que intenta o que tiene estos pensamientos, tiene varios motivos. Recordemos que el principal es la falta de esperanza. ¿Esperanza sobre qué? La esperanza se puede perder ante situaciones del trabajo, de relaciones personales o sociales. Motivos, por ejemplo, como las responsabilidades de género. Por ejemplo, se tiene la idea, o se tenía la idea, de que el hombre debe de proveer, ¿vale? Solo un ejemplo. Cuando yo estoy en una relación y estoy en familia o ya tengo mis hijos, mi pareja, a lo mejor que yo no sea la persona que está proveyendo el dinero para el sustento de la casa, pues a lo mejor me puede generar un conflicto. A lo mejor el no proteger a mi familia o no sentirme capaz de protegerlos, también me puede llegar a generar un conflicto. Motivos hay muchísimos y me gustaría que identificáramos algunos de estos. También, por ejemplo, el estrés. Cuando tenemos mucho estrés en el trabajo o en casa o incluso no tengo un momento para mí, es importante identificarlo. Incluso el estrés en situaciones excesivas puede generarnos conflictos tanto con las demás personas, como en el trabajo, como con nosotros mismos. Así que el estrés también es uno de los motivos más comunes. ¿Qué más? También está la discriminación. La discriminación o el clasismo, más que nada aquí en México. El decir no porque eres moreno, no porque mira cómo te vistes, o esos comentarios que normalmente llegamos a escuchar y que realmente está normalizado aquí en México, son palabras que nos pueden afectar, son palabras que nos pueden hacer daño, incluso hacia las personas que estamos subidas de peso o los que estamos algo flacos. Esos comentarios pueden llegar a generarnos conflicto, las agresiones, los comentarios que llegan a decir los demás. Muchas veces incluso nuestros familiares nos han dicho comentarios que nos hieren. A veces no recordamos bien qué palabras dijeron, pero sí nos acordamos el cómo nos hizo sentir. Entonces, sí me gustaría que vieras estos motivos. Puedes llegar a observarte en ti mismo. Si es que tú eres la persona que está pasando por estas situaciones, identifica qué es lo que realmente me está orillando a esto. ¿Cuál es el motivo principal? ¿Qué podría ser diferente? Antes de sanar una herida hay que identificarlo. Si yo tengo una cortada en el cuerpo y no sé en cuál parte de mi cuerpo está, pues no sabré dónde curar, dónde pondré la herida, dónde poner el alcohol o una bendita. Primero tengo que identificar dónde está el daño, ¿ok? Y ya después vamos a sanar. Siguiente punto. Siguiente punto es un poquito difícil de escuchar, así que por favor, respiremos hondo y soltemos. Cuando una persona intenta suicidarse, las estadísticas mencionan que los métodos más comunes son, en primer lugar, la asfixia, con el 40% de los suicidios. El siguiente punto son las armas de fuego, con el 33% de los suicidios. Y el método número 3 es la intoxicación, con el 18%. De cierta forma, se siente feo el escucharlo, y muchos de nosotros podemos llegar a pensar, ¿por qué lo dice? ¿Por qué acaba de mencionar eso? A lo mejor le está dando idea a los jóvenes de cómo hacerlo. Estos son igual mitos, ¿vale? Y me gustaría que los identificaras. Si yo llego a mencionar los métodos más comunes, no es para generar ideas y no le generaré ideas a una persona suicida, porque esta persona suicida ya ha de tener su manera. Pero el fin de mencionarlo
es dos, que limites a esta persona de estas cosas. Por ejemplo, si sientes que tu hijo es una persona que está considerando el suicidio y te das cuenta que de repente tiene un arma o de repente ves que compra algo para asfixiarse o algo así, ¿ok? Es una señal de alarma. Necesitas identificarlo. Por eso lo menciono. Y también el segundo punto es para que veas el nivel de la amenaza. Recordemos que el segundo punto más peligroso sobre las conductas suicidas es la planificación. Y si ya ves que de cierta forma lo está planeando o ya encontró la forma de buscar los medicamentos para poder consumir, ya es una señal de alarma. Entonces, por eso lo menciono, para que veas el nivel de riesgo y para que lo puedas prevenir. Si tú eres la persona que está pasando por esto, también obsérvalo. Si ya quieres comprar, no lo sé, algunos medicamentos, o si quieres comprar un arma de fuego, o si quieres ir a hacer a tirarme a algún lado, ¿ok? Date cuenta que ya estás en una situación peligrosa y que realmente ya necesitas ayuda. Considéralo y obsérvalo, por favor. Siguiente punto. Respiremos hondo, primero que nada, y soltémoslo. Siguiente punto. Conocer el nivel de riesgo. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con el nivel de riesgo? Mencionábamos en estos puntos que hay muchas cosas que podemos llegar a considerar como nivel de riesgo. Las acciones, que es lo que habíamos mencionado. El comprar, el ir a tal lugar, el cuarto, bla, 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 bla. Acciones, pensamientos, también los habíamos mencionado, que son la parte de decir, mi vida ya no vale, a lo mejor y estoy en una solución. Estos pensamientos que pueden llegar a ser algo extremistas. Pero también son importantes, punto número tres, nuestras emociones. ¿A qué me refiero con las emociones? Las emociones es algo que a muchos no se nos enseñó a expresar y quiero que lo identifiques, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando de niños llorábamos o nos enojábamos? Nuestros padres nos regañaban, algunos nos llegaron a golpear. Normalmente no se nos dejaba llorar, no se nos permitía enojarnos. Siempre llegaba alguien que nos decía, no hagas eso, y nos enseñaba que estas emociones las debemos de esconder y de guardar. No sé si seas padre, no sé si seas hijo, pero quiero también enseñarte que eso es una de las situaciones principales por las cuales las personas tenemos conflictos o ideas suicidas, porque no se nos dejó expresarnos, porque no se nos enseñó o no se nos dejó llorar, no se nos enseñó cómo deberíamos tratar el enojo. No pasa nada. Lo que pasó antes ya sucedió y de cierta forma no lo podemos cambiar, pero podemos cambiar lo que sigue adelante, el expresarte. ¿A qué me refiero con expresarnos? Muchos manejamos el expresarme con solo contar lo que sucedió. Ah, es que mi pareja me dejó. Muchos lo consideramos eso como expresarse, pero realmente no es así. Me gustaría que cuando vayas a hablar, porque también hemos hablado de esos puntos, de expresarte de desahogo, quiero que inicies las oraciones con un yo siento. Eso es expresarse. Te doy el ejemplo, el mismo de la pareja, ¿no? Yo siento que fui poco valorado por esta persona que yo amé. ¿Qué diferencia? Suena completamente diferente a decir, ah, pues terminamos. Aprende a expresarte. El expresarse no es contar lo que sucedió, es decir cómo te hizo sentir eso. ¿Sabes qué? Me sentí traicionado, sentí que todo mi esfuerzo no valió la pena, me sentí como si fuera algo sencillo de tirar, me sentí horrible, me dolió, me hizo daño, estoy llorando mucho, me siento como si no fuera importante o valioso. ¿Qué diferencia de expresarse? Recuerda, cuando alguien se vaya a expresar o si tú te vas a expresar, inicia con un yo siento o dile a la otra persona, ok, ya me contaste qué sucedió, ahora dime cómo te hizo sentir eso. ¿Realmente qué sentiste? Eso es diferente y eso es lo que más ayuda. Como te digo, vamos a luchar internamente con la parte de no debo o no debería llorar.
no debería sentirme así. Incluso hasta instintivamente nos vamos a intentar calmar. Vamos a hacer una pausa y no vamos a dejar que esto salga. Pero recuerda, estas son cosas instintivas, son cosas de inconscientes, pero no porque sean inconscientes significa que no deban ser cambiadas. Y tampoco significa que no puedas cambiar. Todo esto se puede cambiar. Necesito que te expreses. Es la mejor solución ante una situación emocional. Te lo vuelvo a repetir. El expresarse es una de las mejores formas en las que puedes sanar una situación emocional. Así que suelta. Si tienes que llorar, hazlo. Si tienes que enojarte, enójate. Solo deja que salgan estas emociones. Recuerda que un yo siento nos puede ayudar mucho en estos puntos. Siguiente punto. Recordemos que hay muchos mitos sobre esta parte del suicidio. Mitos como él quiere llamar la atención. Mitos como el ser valiente o los que habíamos mencionado con anterioridad. Estos mitos son falsos. Recuerda, el suicida lo hace porque considera que no hay una solución, no hay una forma de salvar esto, no hay esperanza. Entonces, cuando alguien termine de expresarse, recuérdale ese punto. O si eres tú el que acaba de expresarse, recuerda que siempre hay una esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de cambio, esperanza de que no estás solo, esperanza sobre el tema que tengamos. Volvamos al ejemplo del término de una relación. ¿Qué esperanza puede haber sobre eso? A lo mejor y la persona suicida dice, pues es que ya no lo puedo arreglar. ¿Ok? ¿Qué podemos darle como ejemplo? La esperanza de decir, ¿sabes qué? A lo mejor ya no puedes arreglar eso, pero te dejó muchas cosas hermosas y eso te ha cambiado o eso te ha hecho crecer mucho. Yo creo que una de las mejores cosas que podrías hacer es demostrar que eres una buena persona, no molestar, no hacer más daño. Porque muchas veces cuando somos dañados, también llega ese instinto de hacer daño a otros. Pero el simple hecho de que no hayas decidido eso, te hace una persona muy valiosa. Y eso también es una señal de esperanza, de que puedes seguir mejorando. Qué diferencia, ¿verdad? Respiremos hondo. Soltemos. Siguiente punto. El siguiente punto es más para analizar un poquito sobre estas cosas que nos pueden orillar nos puede orillar al tema del suicidio. Uno de estos puntos es los factores de riesgo, ¿vale? Los factores de riesgo son las cosas que nos pueden orillar, pero que son externas a nosotros. Un factor de riesgo sería una mala relación. Un factor de riesgo sería un grupo de amigos que puedan llegar a ser peligrosos o enseñarme cosas mm, que me puedan hacer daño a mí mismo. La sociedad, la escuela, algunos grupos o lugares en el que puedo llegar a irme a divertir. Es un factor de riesgo, una mala amistad. Son cosas externas a nosotros. Necesito que evalúes si tienes un hijo o si eres tú la persona que está en esta situación. Ve estos factores de riesgo. ¿Qué cosa te acerca o te hace daño que son externas a ti? Incluso para muchos de últimamente los jóvenes es la música. Es un factor de riesgo, porque sí, nos hace sentir tristes. La música es algo que nos puede dar un mensaje doloroso y como no sabemos de cierta manera expresar nuestras emociones, los externamos mediante la música. También checa que eso es un factor de riesgo. No digo que no escuches este tipo de música, a todos nos gusta. Nada más es importante que identifiques si es por mucho tiempo o si es durante todos los días, porque eso ya se puede convertir en un factor de riesgo. ¿Bien? Malas amistades, malas relaciones, son factores de riesgo. Señales de alarma. Las señales de alarma es el siguiente punto. Las señales de alarma se refiere a todas las cosas internas que te generan los pensamientos suicidas. Por ejemplo, la incapacidad, la creencia de ser impotente hasta ante ciertas situaciones, los mencionados de no soy un proveedor o no estoy ganando suficiente o siento que mi vida va cada vez peor, todavía no me puedo comprar un auto. Esos son señales de riesgo.
Incluso las señales de riesgo ya serían las conductas que podemos llegar a tener. Por ejemplo, lo que mencionábamos sobre el alcohol, lo que mencionábamos sobre las drogas, el consumo del tabaco, incluso el cortarse. Esas son ya señales de riesgo. ¿Vale? Recordemos que las señales de riesgo son las cosas que yo mismo hago sobre mí. Y los factores de riesgo son las cosas que son externas y que me pueden llegar a afectar o orillar a esta situación. Existe otro siguiente punto, que es factor protector. Factores protectores. ¿A qué me refiero? Todas las cosas externas que puedan llegar a protegerme de estas situaciones. Por ejemplo, la religión es un gran factor protector porque de cierta forma me ayuda a identificar que estas cosas no deberían suceder, porque de cierta forma me acerco con Dios y que esto me va a sentir aliviado y me va a dar esperanza de poder encontrar la vida eterna, bla, 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 bla. También, por ejemplo, estos grupos. Estos grupos son un gran factor protector, porque te das cuenta que no eres el único que está pasando por estas cosas. Te das cuenta que realmente hay personas que te entienden, pueden escuchar. Eso también es un gran factor protector. Por ejemplo, la familia. A lo mejor no todos, ¿verdad? Siempre hay una oveja negra que se escapa por ahí, pero estoy seguro que podrás encontrar algún primo, algún hermano, alguna madre, algún padre que te pueda llegar a escuchar. Son factores protectores. También es importante que identifiques. Recuerda, todos estos factores, puntos que te estoy mencionando, es para que los encuentres en tu vida. Si te das cuenta que, tengo factores de riesgo porque nada más tengo amigos para tomar y hacer cosas delictivas, ¿ok? De cierta forma ya te haces consciente y dices, ok, ya no tengo que ir, perfecto. Pero ¿sabes qué? Tengo estos factores protectores que es mi hermano, a lo mejor, o estos grupos. Entonces ya sé qué tengo que hacer, acercarme más a estas personas, ¿vale? Recuerda, estas cosas, estas vidas están en tus manos, tu vida está en tus manos. La vida de los demás puedes ayudar a que estén bien, pero tienes que cuidarte y tienes que ser consciente de esto. Tienes que ser consciente para poder salvarlos. Como te dije al principio, me gustaría que pudieras salvar una vida importante, especial la tuya. Para eso tenemos que tener las herramientas y el conocimiento. ¿Ok? Siguiente punto. Respiremos hondo y soltémoslo. ¿Qué pasa si un amigo, una amiga, una pareja, una persona me dice, ¿sabes qué? Quisiera morirme. ¿Qué debes de hacer? Me gustaría que contestáramos esa pregunta. ¿Qué debes de hacer? Primero que nada, ya te dio la confianza de decir ese. Recordemos que es un tabú el hablar de la muerte o hablar del suicidio. Entonces, si alguien ya te dijo que se quiere morir, no intentes huir, no entres en pánico. Esta persona que te está diciendo, estoy confiando en ti para poder mencionar esto. Entonces, está ahí, escucha, haz preguntas. Más que nada, puedes hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Desde cuándo te sientes así? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué te gustaría que sucediera? ¿Qué motivos tienes para no vivir? ¿Qué motivos tienes para no vivir? ¿Qué sucede? Preguntas. Deja que se desahogue. Obviamente está excelente si puedes decirle a esta persona, no, pues deberías ir con un psicólogo o algún grupo o lo que sea. Obviamente eso está genial, pero recuerda mencionarlo al final. ¿Por qué? Porque si lo menciono al principio, va a sentir esta persona que no quieres escucharlo y eso nada más le va a generar más problemas. Y sí se va a hacer la idea de que estoy siendo una molestia. Y eso es lo que menos queremos alcanzar, que estas personas se sientan que son una molestia. Recuerda, si una persona te llega a decir eso, escúchale, pregunta, regálale unos minutos. No pasa nada. No tendrás que salvarlo. No tendrás que serte responsable de él. Nada más quiere sentirse acompañado y desahogado. Así que está presente. Escucha. Sigamos en esta situación. ¿Ok? Ya escuchaste a esta persona, ya cada quien se fue a su casa.
y de repente te dice, ¿sabes qué? Yo creo que me lo voy a intentar. Yo creo que me voy a suicidar un día de estos. ¿Qué haríamos? ¿Qué debemos de hacer? Quiero recordarte que en algunas, bueno, mejor dicho, en el código ético de los médicos o de las personas que tratan la salud mental o física, está el punto de ser confidencial. Nosotros somos confidenciales. Por ejemplo, yo soy psicólogo y a mis pacientes siempre les digo eso, les recuerdo eso. No importa si viene tu mamá, si viene tu hermano, si viene tu pareja, tu jefe o alguien a preguntarme sobre las cosas que hemos hablado aquí, yo no les voy a decir nada. Obviamente en el caso de que seamos todos adultos, ¿verdad? Si somos menores de edad, solo a los tutores o a los padres. Pero eso es aparte. ¿Ok? Sí existe confidencialidad. De cierta forma tenemos que ser confidenciales con esta persona que tiene los pensamientos suicidas hasta que la vida ya está en riesgo. Recordemos que los pensamientos de muerte son normales y eso no significa que vaya a suicidarse hasta que ya tenga la siguiente etapa, que es la planeación. En este caso, en el ejemplo que te estoy dando, pues ya está la planeación, incluso ya lo va a ejecutar. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Mencionaba lo del código ético porque tenemos este voto de confidencialidad y nunca se dirá nada, a menos que una vida esté en riesgo. ¿Ok? Nosotros los psicólogos podemos llegar a hablar de las cosas que suceden con otras personas solo si una vida está en riesgo. Entonces, si el psicólogo, que es el profesional, el que sabe del tema, rompe este voto de confidencialidad por salvar una vida, también tienes que romperlo. Si esta persona te dice, ya lo voy a intentar, es el momento de hacer algo. Debes de ir, hablar con sus padres, hablar con un ser querido, ir incluso a verlo, a intentarlo. Recuerda, todas estos temas se hablan con la finalidad de evitarlo. Entonces, sí, tenemos la responsabilidad de evitarlo. Si tienes que hablar de estas cosas, si tienes que ir a decirle a sus padres, es importante que lo hagas. Obviamente en la parte de la planeación, ¿vale? Cuando ya estemos en un foco naranja o un foco rojo sobre estos temas, ¿vale? Respiremos hondo, soltemos. Recuerda que el hablar de estas cosas jamás va a generar más intentos de suicidio, ¿vale? Jamás el hablar de estas cosas va a hacer que lo intentemos. Jamás. Obsérvate a ti mismo. ¿Qué estás pensando con toda esta plática? ¿Qué estás sintiendo? Obsérvate y di, no creo que en ti esté la idea de, oh, no, sí, yo creo que sí lo voy a hacer. Tienes otra perspectiva. Estás considerando todos los puntos mencionados. Entonces, si tú que estás escuchando esta plática no te generé intentos o ganas de suicidarte, entonces jamás sucederá eso si tú lo hablas con tus hijos, si tú los hablas con tus padres. Así que todos tenemos la responsabilidad de salvar vidas, en el caso que te di, incluso en tu propio caso. Habla las cosas, di qué sientes. ¿Cómo podemos hacer esto? Te voy a dar algunos tips. Primero que nada, recuerda que estos son temas delicados, por ende, no es algo que podamos hablar en una plaza comercial, ¿verdad? O en una cita romántica. Debes de encontrar un espacio. Me gusta, cuando es el tema de comunicación, me gusta siempre dar como ejemplo las películas, pues sí, las películas estadounidenses donde hablan de temas interesantes o serios. Me gustaría que también lo observaras, intentaras recordar. Por ejemplo, está la escena en la que está un padre hablando con su hijo. El padre se da cuenta de que el hijo tiene algo. ¿Qué es lo que hace? Observa. Pregunta, ¿qué tienes, hijo? ¿Ok? Se interesa, incluso lo voltea a ver. ¿Vale? Me gustaría que hicieras lo mismo. Están en un lugar privado, en el auto. Eso es lo que tienes que encontrar. Busca un lugar privado en el que puedas hablar sobre esto. Inicias la pregunta. ¿Qué tienes, hijo? No un cómo estás, porque si preguntas un cómo estás, sabes que te va a decir bien y ahí se va a quedar todo. Entonces cambia la pregunta. ¿Cómo estás? O ¿cómo te sientes? Es diferente.
y ahí sí te va a insinuar a hablar un poco más. ¿Qué sucede en la película? En la película, pues el niño dice, no, pues no tengo nada. El padre se estaciona, se detiene y deja todas sus cosas al lado. También me gustaría que intentaras eso. Si estás hablando en un tema serio, por favor, deja tu teléfono de lado. Por favor, apaga la tele. Por favor, bájale a la música. Dale prioridad a estas situaciones. Así que, por favor, dale prioridad al espacio, al lugar, al entorno, a las actividades. Seguimos con el ejemplo. Nos estacionamos. ¿Qué pasa, hijo? Nos centramos incluso en nuestra comunicación verbal. Es voltearnos a ver cómo está, cómo se encuentra. Eso también es una señal de importancia. Imagínate si quieres hablar esto con tu hijo y tú estás en el teléfono. Pues obviamente no va a haber una gran comunicación. Entonces, quitemos todo lo que está alrededor. Seguimos hablando. ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Lo dejamos que se exprese. Preguntamos, ¿cómo te sientes? ¿Qué te gustaría hacer? Haz preguntas sobre todas estas cosas. Acércate un poquito más. Pregunta, habla, déjalo que hable. Cuando termine de hablar, porque depende mucho de la situación. Si la persona no quiere hablar o le cuesta un poquito, ahí sí podemos preguntar. Pero si te das cuenta que la persona se puede soltar sencillo, fácil, dejémoslo, no pasa nada. Nada más demos señales de que estamos prestando atención. ¿Cómo podemos dar señales de que estamos prestando atención? El típico, ajá, oh, sí, entiendo, o repetir algunas cosas que dijo. Oh, entonces estás diciendo que te sientes triste porque no te metieron a tal grupo de estudio. Oh, ok, lo entiendo. Eso es mostrar interés. Y recuerda, las emociones de tus seres queridos son importantes. Todas. Entonces, si te habla de un punto o de alguna situación emocional, por favor deja tu teléfono, por favor baja la música y presta atención. Porque eso nos gustaría a nosotros. Porque eso nos gustaría a nosotros recibir cuando estamos hablando de estos temas. Muchas veces no sentimos esperanza o tenemos estos pensamientos de suicidarnos porque no nos escuchan, porque nadie nos está prestando atención o porque no nos están prestando la atención que nos gustaría, que igual es algo que podemos expresar. Por favor, baja tu teléfono. Me gustaría que me prestaras atención. ¿Vale? Recuerda, a nadie se nos enseña esto, pero no porque nadie nos lo enseñe significa que no lo tengamos que hablar. Entonces, por favor, expresa, comunícate, habla, pregunta. Durante la comunicación, también es importante agradecer. ¿Con qué me refiero con agradecer? Recuerda que estos son temas delicados, son temas sensibles, entonces no son sencillos de mencionar, mucho menos a un padre, mucho menos a una madre. Entonces, agradece. Ejemplo, ¿sabes qué, hijo? Sé que este es un tema delicado para ti y que no es sencillo. Me di cuenta que te esforzaste mucho en poder hacer esto. Así que muchas gracias por contarme. Significa que soy de confianza para ti y espero seguir haciendo más cosas. Maravilloso. ¿Vale? ¿A quién no le caería bien un gracias después de hablar, verdad? También es importante mencionar el si quieres mi opinión o no. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno se expresa, normalmente los jóvenes quieren sentirse escuchados nada más. Algunos, ¿verdad? Quieren sentirse nada más escuchados, que alguien los comprende. A lo mejor ellos ya saben la solución, ¿no? Sí, ya sé que tengo que terminar, ¿no? Es un ejemplo. Pero de todos modos quieren sentirse escuchados y no regañados. Muchos de nosotros, los adultos, los grandes, los mayores, nos vamos hacia las soluciones. No, pues ya déjala, porque sigues ahí, ¿no? Muchos nos vamos hacia esa parte. Entonces, recuerda, intenta no interrumpir. Intenta preguntarle a esta persona si quiere tu opinión o no. Muchos nada más queremos sentirnos escuchados. Y es válido, ¿vale? No tenemos que solucionarle la vida a nadie. Entonces, puntos importantes, más puntos importantes sobre la comunicación. Pregunta si quiere que le digamos nuestra opinión o si solo así se siente. Obviamente esto siendo corto, esto siendo agradecidos, ¿vale? Siguiente punto.
¿qué más podemos hacer después de una comunicación así? Si ves que no se puede y que la otra persona no se deja expresarse un poco, presiona un poquito, claro, las preguntas que te mencioné, pero igual tienes que darle un respiro, tienes que ser observador. Si te das cuenta que realmente no puede, entonces puedes decirle, ¿sabes qué? ¿Te parece si lo hablamos en un ratito? Acomoda tus ideas y volvemos a intentarlo más adelante, ¿vale? Es que realmente sí me interesa el cómo te sientes, sí me interesa el qué te preocupa. Entonces le damos su espacio, esta persona lo reconsidera y volvemos a intentar. Obviamente es importante que lo sigamos intentando. Es una vida. Como ya te diste cuenta, hay muchas formas de dar a entender que estamos en una situación de peligro. Entonces, si ves situaciones de peligro, las ignoramos y hacemos una conversación. Recuerda preguntar. Ese es nuestro siguiente punto. Recuerda preguntar. Muchos damos por hecho ciertas cosas. Por ejemplo, si veo que mi hijo está tomando, es un ejemplo, inmediatamente digo, ya, se quiere suicidar, no quiere nada en la vida, ya de seguro se va a hacer un vago, ya de seguro se va a hacer un drogadicto y damos las cosas por hecho. Recuerda preguntar, porque incluso esas cosas hacen daño. Si tú llegas y dices a tu hijo, ¿sabes qué? Deberías conseguir otro trabajo. No sé cuánto ganes, pero seguro te va mal. Ya estás dando las cosas por hecho. ¿Cómo crees que se va a sentir un hijo si dices esto? Si atacas las cosas que le gustan o si ofendes ciertas situaciones. Hablábamos en el ejemplo de que ya veo que mi hijo está tomando y considerarlo un alcohólico. ¿Ok? También es importante que preguntes. Oye, hijo, ¿sientes que tienes un problema con tu vida? ¿Crees que lo puedas controlar? Me gustaría que me lo demostraras. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Te sientes bien? ¿Hay algo que te gustaría mencionar? Es muy diferente, pero no nos vamos a dar cuenta hasta que no lo preguntemos, ¿vale? Si yo llego y afirmo lo que estoy pensando, pues obviamente esta persona se va a sentir agredida o se va a sentir dañada. Entonces, cuida muy bien tus palabras, cuida muy bien tus expresiones, porque incluso a veces se nos puede salir y, nada más por eso, y cómo duelen esos pequeños gestos. Entonces, si haces pequeños gestos así, obviamente la otra persona se va a cerrar contigo, y es lo que menos espera. Entonces, sé respetuoso, ten cuidado, pregunta las cosas, pregunta. Si la otra persona te dice no pasa nada, ok, a lo mejor podemos ir por otro lado. Ok, entonces, ¿qué sucede por este lado? ¿Cómo te va con tu pareja? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Qué has pensado? ¿Cómo te has sentido? ¿Tienes miedo de alguna cosa? Es diferente, ¿vale? Y de cierta forma hay que creerles. Son tus seres queridos, ¿no? Incluso con ellos tienes que ser honestos. Es tu red de apoyo. ¿A qué nos referimos con red de apoyo? La red de apoyo son las personas que están ahí para cuando nosotros nos caemos. Entonces, si no puedes confiar en ellos, ¿en quién? Inténtalo. Intenta hablar con una persona. Intenta expresarte. Todas estas cosas que te dije, todos estos puntos que he mencionado, ojalá y ya los supieras ocupar de aquí a ahorita, ¿no? A unos 15 minutos. Ojalá ya los sepamos aprender. Pero pues no es así de fácil. Todas estas cosas son con práctica, ¿vale? Nada nos ha salido bien a la primera. ¿Te has dado cuenta? Desde el cocinar, desde ir a la escuela, desde conseguir un trabajo, jamás salió bien al principio y no por eso te rendiste. Entonces, también en estos puntos me gustaría que lo practicaras e intentaras. Obviamente el comunicarnos no nos va a salir bien al principio a lo mejor, pero si sigues intentándolo, vas a ir mejorando, vas a ir sintiendo menos miedo, vas a ir viendo tu proceso y decir, ok, hoy pude decirle a mi pareja que estoy triste y no solo me alejé y me fui. Hoy pude decirle a mis padres que estoy enojado con ellos y no solo ignoré lo que sucedía y me tragué mis emociones. Es diferente, es avance. Entonces, sigue practicando. Todas estas cosas que te mencioné son para que las practiques. Mejora tu observación. Busca estos factores de riesgo. Busca estas señales de alarma.
busca todos estos puntos que son interesantes. En el suicidio, el diagnóstico más común es la depresión, como ya habíamos mencionado. El segundo factor o diagnóstico más común es el alcoholismo. El alcoholismo, 1 de cada 3 suicidas es alcohólico o estaba en estado alcohólico cuando cometió el suicidio. Todas estas cosas son situaciones emocionales, si te das cuenta. ¿Vale? Recuerda que los pensamientos suicidas son normales, son comunes. Incluso los animales se suicidan. Pero los pensamientos, ¿vale? Los pensamientos son los que son normales. El planearlo, el crear estrategias, el intentarlo, eso ya no es normal. Y todo eso es inducido ante una situación emocional. Te digo que esos son los diagnósticos más comunes. Obviamente hay más diagnósticos. Por ejemplo, el cáncer, la epilepsia son diagnósticos comunes en situaciones de suicidio. Pero el número 1 es la depresión. ¿Qué decíamos que era la depresión? La depresión es la falta de esperanza. ¿Esperanza en qué? No lo sé. Yo no lo sé. Necesito que me hables. Necesito que me digas. Necesito que te acerques. Necesito que me enseñes por dónde no encuentras el camino. Necesito que me digas qué cosas te hacen daño, qué cosas te preocupan. Tienes que hablarme, tienes que decirlo. Sé que te da vergüenza, sé que te preocupa, sé que tienes miedo a que te juzguen, pero tienes que hablar. Como te decía al principio de todo esto, nadie se muere por hablar. El que mata es el silencio. Muchos se quedan callados, muchos se quedan sin comunicarse. Y ese es el mayor conflicto que nos lleva al suicidio. Cuando una persona se suicida, aproximadamente 135 personas se sienten afectadas por este suicidio, ¿vale? 135 personas, sean familiares o conocidos de la persona o incluso desconocidos. Porque te has dado cuenta que incluso nos llegan los rumores de personas que no conocemos. También nos afecta. Un suicidio nos afecta a 135 personas, de las cuales 25 se les crea la idea de a lo mejor considerarlo, a lo mejor pensar, ¿vale? Que serían igual pensamientos que son completamente normales, como decía. Pero es importante identificar estos puntos para que tengas cuidado, ¿ok? Respiremos todos juntos y soltemos. Los puntos de comunicarnos ya los dijimos. Ya hablamos qué puedes hacer si alguien necesita nuestro apoyo, ¿ok? Ya hasta ahí vamos excelente. Quiero creer, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando somos nosotros? También ya hablamos sobre eso. Cuando yo soy la persona que tiene esta situación, pues lo importante es expresar. Ok, ¿qué más puedo hacer con todo esto? ¿Qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer es encontrar los factores. Ya lo hemos mencionado, las cosas ajenas, las cosas internas. Ok, vamos bien hasta ahí. Después, ¿qué debemos hacer? Después de eso, podemos encontrar una solución, ¿vale? La solución no siempre es un punto que nos va a gustar. Te daba el ejemplo de terminar una pareja, ¿no? Yo quisiera estar ahí y arreglarlo, pero la solución podría ser, pues a lo mejor no buscar otra pareja, pero aprender a estar solo, ¿no? Aprender a identificar por qué se perdió esa relación y mejorarlo para la próxima vez que tenga una relación, ¿no? Te doy un ejemplo. Digamos que yo terminé con mi pareja porque no me supe comunicar con ella. Jamás le dije lo que sentía, jamás le dije que me preocupaba, jamás dije que me hacía daño algunas conductas, ¿ok? Ya me di cuenta que uno de los principales conflictos fue ese, la comunicación, ¿ok? ¿Qué solución le puedo dar? A lo mejor ya no me puedo comunicar con ella, con mi pareja, con mi expareja, pero puedo aprender a hacerlo con las demás personas. Por ejemplo, si en esta relación terminó porque no me sé comunicar con ella,
pues significa que a lo mejor tengo este conflicto con más personas, con un padre, con una madre, con un hermano, con unos amigos incluso. Ahí practícalo, ahí apréndelo a hacer. ¿Cómo? Vamos viendo pasos pequeños. Por ejemplo, busca la persona que más te haría caso, que más te escucharía, que más te daría un espacio. ¿Vale? Y ahí practícalo. ¿Sabes qué? Me siento así, no sé cómo hablar estos temas, pero lo estoy intentando. Identifica conflictos que puedes arreglar. Identifica puntos en los que te puedes sentir mejor. Digamos que con un amigo identificaste que nada más te busca para tomar, ¿ok? Ya dimos que es un conflicto, de cierta manera, entonces puedo hablarlo, puedo intentarlo. Oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría que no nos viéramos tan seguido solo para tomar. Me gustaría que hiciéramos otras actividades, ¿ok? Ahí estoy aprendiendo nuevas formas de comunicarme. Eso es esperanza. La esperanza de que puedo cambiar y de que puedo hacer algo diferente. Los motivos para el suicidio son muchísimos. Jamás acabaría de decir la lista, pero la esperanza también es algo que tiene una lista bastante grande. Podemos tener esperanza de cualquier lado. Esperanza sobre una religión, sobre una relación, sobre un trabajo, sobre un amigo, sobre uno mismo. Así como hay conflictos, así como hay ideas, también podemos llegar a encontrar muchas soluciones. ¿Ok? Siguiente punto. Como te decía, había y hay muchas personas que te pueden escuchar. Hay muchos grupos que te pueden atender. Por ejemplo, y me gustaría terminar con estos puntos. Por ejemplo, si buscas en Google suicidio o en Facebook, te va a saltar una ventana con información. Te va a decir, ¿eres una persona que tiene estas situaciones? Contáctanos. Hay números en especial. Hay números que me gustaría compartir. Por ejemplo, en Facebook, si tú pones la palabra suicidio, te va a saltar eso y te va a dejar que puedas obtener una llamada con alguna persona. Te comparto el número. El número es 55 55 33 55 33. También en Google lo que te va a saltar es el grupo asociado al gobierno que te puede ayudar sobre estos temas, que también te comparto el número, ¿vale? Que es el 800 9111 2000, ¿ok? 800 9111 2000. Esos, incluso si puedes, hay grupos como estos en los que puedes participar. También hay psicólogos especializados en estos puntos. Por ejemplo, yo, aquí estás viendo mi título, puedo ayudarte, puedo escucharte sobre estos puntos. Podemos aprender varias cosas. ¿Qué más puedes hacer como solución? Acércate a los seres que tú quieras, porque estoy seguro que tienes, ¿vale? Que no los consideres tú o que tus pensamientos te digan que no es así, no significa que no los tengas. Entonces, por favor, acércate a alguien. Habla de estas cosas. Recuerda, el silencio es el que mata. Nadie muere por hablar. ¿Vale? Ya acabé. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, sugerencia o algo más que les gustaría aportar? Ya tenemos varias preguntas en el chat y Me pues parece bien. desde hace ratito hay una manita levantada, le voy a dar prioridad. Sí. Adelante, María, con tu pregunta. Cardoso. María, adelante. Adelante, María. Creo que lo dejo en el chat, me pareció. Ah, no. Bueno, Mari, ¿no nos escuchas? ¿O tienes problemas para abrir tu audio? A ver, tu micro, a ver, espérame. Bueno, mira, en lo que Mari, vamos a ir una manita levantada y una pregunta en el chat. En lo que Mari arregla lo de su Claro. chat, digo lo de su audio, voy a dar respuesta a una pregunta en el chat. Dice, buenas tardes, agradezco la invitación. Quisiera preguntarle, Gracias. ¿el Cutix, algo así,
Es una Ajá. forma de evadir las emociones a través del dolor en primera instancia y ya más adelante se podría tomar como intentos de suicidios. Gracias. Ok. Bueno, la palabra, pues creo que es en inglés, sí, pero es Ujú. C, de casa, U, doble T, I, N, G. Sí, cutting. Se refiere a cortarse. Ok. Estos ya son intentos, ¿vale? Recordemos que existe factores importantes que podemos identificar. La planeación o la idealización, el considerar el pensamiento es algo normal. El siguiente paso es planearlo. El siguiente es intentarlo, que es donde está esta área, que es el cutting, el cortarse, el hacerse daño. No es una forma de evadir nuestras emociones. Para ellos es una forma de expresar. Por ejemplo, ellos sienten o estas personas pueden llegar a sentir dolor. Bueno, sienten mucho dolor. Y como les mencioné en algún punto, muchos no sabemos cómo expresar este dolor, cómo sacarlo de nosotros. Entonces, su forma de sacarlo es mediante el daño físico, ¿vale? Que sería el cortarse. Entonces, no es una forma de evitar sus emociones, es una forma de poder expresarlos, pero obviamente es una forma equivocada porque realmente la mejor forma de expresarlo sería con lo que habíamos aprendido, que es el hablarlo, que sería iniciando los puntos con un yo siento esto. ¿Vale? Espero que se haya contestado tu pregunta. Adelante, Ceci, con tu pregunta puedes abrir tu micro. Hola, gracias por la Ujú. plática. Hola, Yo Rex. soy mamá de José Manuel. Él trascendió en el 2008 por Ok, adicciones, por adicciones. Recibió 36 puñaladas en una fiesta. lo ¿Es lamento una, mucho. es una forma de suicidio? Es mi pregunta. Ok, es un gran punto. Es un factor de riesgo, ¿vale? Porque son cosas que salían de su entorno, como las malas amistades, como los conflictos, como el consumo de estas sustancias. Es una forma de acercarse, es una forma de intentar hacerse daño. Entonces, sí, su respuesta sería que sí. Y para las demás personas también sería importante que lo identificaran. Recuerden, son factores de riesgo porque no estamos contando con personas, pues, inadecuadas, de cierta manera. Gracias. Gracias a usted. Vamos con una pregunta del chat. Dice, ¿cómo manejar una situación de un adulto que Ujú. sigue viviendo con sus padres a los 40 años y sigue manipulándolos, mencionando que se va a suicidar porque se siente mal y les asusta esta situación a los padres, pero él pasa Ok, el tiempo sin dicho suceso? ¿Cómo se ve ahí el nivel de riesgo o no, que es un chantaje? Nena. ok. Ese es un gran punto. ¿Cómo podemos definir el chantaje de intento de suicidio? Primero que nada, un suicida jamás lo usaría como chantaje. Recordemos que una persona con ideas suicidas busca el solucionar sus propios conflictos. Tiene mucho estrés encima, tiene muchas situaciones encima. Jamás sería alguien egoísta, jamás sería alguien que amenaza, jamás sería alguien valiente o alguien, todas esas cosas que quitemos. Recordemos que una persona suicida tiene tanto daño por dentro que siente que esa es su única solución para sus conflictos. Si usa esta situación como una forma de chantaje, entonces no es una persona que tenga estas tendencias suicidas, no es una persona chantajista. ¿Qué podemos hacer en estos casos? En este caso, pues realmente lo más sano sería llegar a una conversación y llegar a hacerle caer en cuenta que lo que está diciendo está mal y que realmente es algo que no sucederá. Entonces, pues hay que negociar, mejor dicho, en ese caso. Pero sí, eso es chantaje y no es una persona suicida. Que después se convierta o esas cosas, pues ya es un tema aparte. Pero un suicida jamás usaría eso para poder conseguir algo de alguien, Gracias. Rebeca, adelante, adelante con tu pregunta. por favor. Adelante, Rebeca, si puedes abrir tu audio.
Rebeca, ¿nos escuchas? Ay, creo que, bueno, ahorita retomamos con Rebeca, no sé qué está Sí, pasando claro. con. Dice, ¿cómo puedes entender a una persona que se suicidó? Qué dolor y queda dolor y una gran incertidumbre, pero ¿cómo entiendes el suceso para ayudar a otros a no hacerlo? ¿Ok? Es un gran punto. Primero que nada, recuerda que no debes de pasar por lo mismo para poder entender a alguien, ¿vale? No tienes que pasar por lo mismo para poder ser empático. No necesitas, de cierta manera, que la otra persona entienda que yo también pasé por eso, sino el comprendo tus emociones. Es completamente diferente el vivirlo que tener empatía. ¿Cómo podemos tener empatía sobre estas situaciones? Y esa es la palabra clave. Recuerda que intentas ponerte en sus zapatos, ¿ok? Lo que a ti te duele no es lo mismo que le puede llegar a doler a la otra persona. Di algunos ejemplos como bajas calificaciones, como una relación terminada, como el sentirse que no somos la figura de autoridad en la casa. Lo que a ti te afecta no significa que le vaya a afectar a los demás, pero lo que en tu caso, la pregunta que me estás haciendo para poder entenderla, solo hace falta ser empático, ¿vale? A lo mejor para ti el que haya sacado un 9 no significa el hecho de llorar, y es un ejemplo, pero si para esta persona lo es, entonces darle la importancia. Recuerda, no burlarte, no agredir, no dejar que nuestro ser reaccione solo, porque realmente muchas veces somos poco empáticos y decimos, ay, ¿cómo crees? Nada más por eso. O intentamos ser graciosos para que la situación no se vuelva tan seria. Reaccionamos y tenemos que realmente pensar qué es lo que vamos a decir. En estos casos, pues, lo mejor que podemos hacer es decir, ¿sabes qué? Entiendo tu situación. Sé que es doloroso y es molesto para ti o incómodo, pero pues me gustaría escucharte un poco más. Me gustaría hacerte sentir que te sientes que estás acompañado. Esa es la mejor forma de darle una solución y de cómo poder conectar con estas personas. Sé empático. Recuerda, a lo mejor no te dolerá a ti tanto una situación similar, pero para ellos duele muchísimo. Entonces, sé empático con las personas. Sé empático con la persona que te llega a decir su malestar. ¿Vale? Adelante. La siguiente pregunta dice, ¿los animales también se suicidan? Sí, exactamente. Los animales también se suicidan. Por ejemplo, las aves se llegan a suicidar o las águilas cuando se sienten que son, que llegan que ya no son funcionales, ¿no? Cuando tienen un pico roto o cuando ya no pueden volar. Incluso en los chimpancés, ellos también se pueden llegar a deprimir, lo hemos sabido. Cuando están mucho tiempo encerrados, incluso ellos también se suicidan. A lo mejor no se suicidan como nosotros con armas de fuego o asfixia, pero se suicidan al no comer, al no tomar agua. Las aves, por ejemplo, se elevan y se dejan caer al piso. Se suicidan de otras formas, se suicidan a su manera. Como te digo, también estos animales se pueden llegar a deprimir. También lo has visto y lo hemos visto en mascotas. Hay perros que ya no quieren comer, que ya no toman agua, porque de cierta forma ya saben que no pueden vivir con esta enfermedad o que realmente están muy solos y también se suicidan de maneras diferentes. Pero sí, lo hacen. Ok, dice la siguiente pregunta, ¿qué puedo hacer con una hermana que no quiere ir a un grupo a pesar de que tiene un dolor, que ya le hicieron estudios y no tiene nada? ¿Ok? Es un gran punto. En primera, sabes que tiene un dolor. ¿Cómo lo sabes? Porque se expresó contigo. ¿Ok? Entiendo que muchas personas no quieren asistir y realmente pues es su responsabilidad de ellos y no los podemos obligar a que vayan a grupos o se atiendan mentalmente. Lo que más podemos hacer es lo que decíamos aquí. Déjalos que se expresen e intenta hablar. Déjalo que hable. Tu hermana a lo mejor ya te dijo que tiene cierta situación. Intenta hacerle preguntas sobre eso. Intenta decir, ok,
¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal hoy tu día? ¿Hoy te pudiste levantar de la cama? ¿Hoy sí te dio hambre? ¿Hoy sí hiciste un poquito más? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué puedo hacer por ti? Déjala que se exprese. Lo que mejor puedes hacer es hacer que se exprese. Y poco a poco llegamos a soluciones. Recuerda, muchas veces las emociones nos tapan la vista. Por ejemplo, la tristeza me hace llevarme a esta situación de querer suicidarse. O incluso el enojo me hace decir que debo golpear gente. Incluso hasta la felicidad me puede tapar la vista y decir, esta persona que conocí hace una semana también puede ser el amor de mi vida. O ya me debería de casar. Las emociones nos nublan la vista. ¿Qué tenemos que hacer? Desahogarlas. En el caso de tu hermana, lo mejor que puedes hacer es que se desahogue. Déjala que suelte las cosas. Déjala que hable. Mientras más hable, más claro va a ver y va a llegar a algún punto en el que diga, sí, yo creo que sí debería ir a algún grupo, sí debería tratar. Mientras nuestra única responsabilidad que tenemos es escuchar. Dice la siguiente pregunta, ¿la depresión es furia reprimida? No, la depresión no es furia reprimida. Pueden ser que convivan, ¿vale? Porque claro, una persona triste también puede estar enojada, pero realmente no hay relación entre ambas. Uno puede estar enojado o tener mucha furia o estar deprimido. Depende de las situaciones. Obviamente, por la pregunta, noto que existen en tu caso o en el caso que conozcas estas dos emociones, pero son cosas diferentes. Así como la depresión es un tema importante y que ya debemos de tratar, también la ira es un tema importante que también debes de tratar. No tienen relación entre ellos, pero ambos ya son un foquito naranja, ambas ya son una señal de alarma. ¿Por qué? Porque normalmente se existe la comunicación como la relación como de estoy enojado con tal persona porque no me dio esto. A veces se busca un culpable y por eso se genera la ira, así como la depresión por no tener esta cosa. Entonces, puede que se sienta una relación, pero realmente no la tiene. Sigue así, siendo señales de alarma, sí deberían tratarse con algún especialista. Ok, dice la siguiente, ¿ser adicto a la nicotina es una forma de suicidio? Es una forma de suicidio. Es un intento más que nada, pero también se llega a señalar como un factor de riesgo, como lo habíamos mencionado. Sí, de cierta forma, depende del el por qué se esté consumiendo. Por ejemplo, recordemos que un adicto, y se los defino a ustedes, un adicto se define en A, que significa no en latín, y dicto viene de la palabra dicción, que es hablar. Un adicto es alguien que no habla. Entonces, si hay una persona que es un adicto, es porque tiene ciertas cosas emocionales guardadas. Normalmente un adicto a las drogas puede tener el no hablar sobre sus emociones, sobre su tristeza, depresión, bla, 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 bla. En caso de la nicotina, que es solo son más casos, pero sigue siendo preocupante, puede ser por lo mismo, por una situación emocional o por una falta de control sobre el estrés, ya que recordemos que en la nicotina pues es algo que nos puede llegar a generar un estado de calma, de cierta manera. Entonces, sí, también se puede llegar a considerar como un conflicto que nos puede llevar a el suicidio. Ok, bueno, pues ya no hay preguntas en el chat, compañeros. Pues veo que no se animan a participar, tal vez porque se está grabando. Detenemos la grabación, ¿te parece, Saúl? Sin Para, problemas, yo no tengo conflicto. ok.